Saludos, amados hermanos, nuevamente. Vamos a darle continuidad a la segunda parte del capítulo Hacia la madurez en Cristo. Un capítulo bien fundamental en el caminar con Cristo y en Cristo, que nos ayudará a poder ver unas claves necesarias para poder dar pasos firmes en la fe y en la madurez cristiana. La semana pasada hablábamos que la madurez en Cristo solo podía realizarse si seguimos fielmente ciertos principios de crecimiento que Dios nos da en su palabra. La madurez en Cristo no se da fuera de su palabra, sino en su palabra, recordando sus mandamientos y sus estatutos. Compartía con ustedes, amados hermanos, 7 hábitos de una vida consagrada a Dios que nos lleva hacia esa madurez, que es el conocimiento de la palabra de Dios, la obediencia a Dios y el testimonio a Dios de lo que Él ha hecho en nuestra vida para cumplir cabalmente esa gran comisión preciosa al constituirnos en hijos del Creador, que es ir y pregonar el Evangelio a toda criatura. Pregonar quiere decir, ir a anunciar. Por lo tanto, en parte estamos en esa comisión a través de este ministerio discipulado que a bien ha tenido con tanto amor, conforme al corazón de Cristo, diseñar para todos ustedes, para mi vida, una iniciativa del Ministerio Las Águilas en Hannover y sus amados pastores, a quien bendecimos, a quien agradecemos, porque cumplen la gran comisión. Bien, esos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios que nos llevan a la madurez, voy a repasarlo. Repásenlo juntamente conmigo. El primero era tener una vida de oración. Una vez nos arrepentimos de nuestros pecados y somos criaturas nuevas, tenemos que desarrollar una vida de oración. La oración es ese puente, ese canal en el que nos conectamos con Dios Padre, en donde vamos dialogando con Él, donde el Espíritu de Dios mismo está con nosotros al constituirnos en hijos y en templo de Él, pues a través de la oración personal, congregacional, cuando estamos, ¿verdad? Reunidos en la comunidad de fe. Hay oraciones privadas y hay oraciones públicas. En todo momento tenemos que orar para pedir esa unción, para gratitud, para petición, para intercesión. Hay diferentes tipos de oraciones y usted y yo tenemos que presentarnos al Padre, y lo aconsejable es que antes de abrir nuestros ojos y salir de nuestras camas o nuestros aposentos, cada mañana le demos gracias a Dios e imploremos su misericordia en nuestra vida para que poco a poco podamos estar dentro de esa comunión que nos permite esa relación, porque estamos poniéndonos ante la presencia del Padre para que Él siga tomando control de nuestra vida y nosotros sigamos reconociendo su soberanía en nuestras vidas. El segundo paso era vivir en fe, desarrollar la fe, esa confianza en Dios, como el Salmo 103, ¿verdad? Nos dice: Jehová estableció su trono en los cielos, su soberanía domina sobre todo. Si no confiamos en Él, no podemos orar. Orar es un ejercicio donde la fe se pone en acción. Tenemos, ¿verdad?, una obligación, y es la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. La sana doctrina se encuentra en la Biblia. Leerla, participar de estudios bíblicos, participar de capacitaciones estructuradas, de adiestramientos, de conferencias, comprar libros que sean guías de estudios bíblicos, conectarse a través de los diferentes oportunidades que da la iglesia y los diferentes ministerios donde están capacitando a la grey. Por lo cual, hoy más que nunca, se está exponiendo al mundo a través de las plataformas tecnológicas oportunidades de
conocer y crecer en la palabra de Dios. No la desaprovechemos. Dijimos oración, fe, lectura de la palabra. La cuarta es obedecer a Dios. Si estamos orando, si vivimos en fe, si escudriñamos la palabra, eso nos lleva a que conozcamos los estatutos, los mandamientos que están allí delineados para vivir en fe, y por lo tanto nuestra parte es obedecer y someter la carne, porque ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros, y nos constituimos en seres espirituales, con conciencia de nuestra espiritualidad. La quinta, la dependencia del Espíritu Santo. Es importante, ¿verdad?, rendir nuestra vida a la presencia del Espíritu Santo, porque Dios mismo en su Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero que me llenes de tu Espíritu. Orar todos los días: Señor, lléname más y más de ti. Hay muchos himnos que yo los invito también a que alaben, adoren a Dios a través de cánticos, de himnos, y reflexionen en las palabras. Muchos de estos himnos están, amados hermanos, inspirados en la palabra de Dios. Una gran parte de los salmos son cánticos, himnos, y nadie nos dice que son himnos que en los salmos están escritos, y que al darle cierta musicalización creemos que son inventos de algún cantante de música sacra. Amados hermanos, hay muchos himnos y alabanzas que son inspiración de lo que ya está en la palabra de Dios en los salmos. Es impresionante, ¿verdad? Por eso póngale oído al contenido de las alabanzas, porque las alabanzas ministran a nuestras vidas, pero tenemos que santificar el oído para que a través de esas hermosas alabanzas, ¿verdad?, de adoración al Rey de Reyes, nosotros también podamos ser ministrados y edificados. Bien, el sexto paso era darle a Dios y a otros. Tenemos un deber de dar tiempo, tesoro, talentos a Dios. Todo es de Dios. Y al reconocer su soberanía, se la devolvemos en la gratitud por la obra que Él hace en nosotros de transformación y la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese mandamiento, ¿verdad?, de amar a tu prójimo como a ti mismo, es en palabra y en acción. Tenemos que estar dispuestos a dar tiempo, talento, también ofrenda, lo que sea necesario para la edificación del hermano de la fe. Muchas veces, ¿verdad?, creemos que solamente es oración, y la oración es una parte y el hacer es otra. Por eso la palabra misma nos dice que Dios nos da el querer como el hacer. Así que volvemos al primer paso, que es la oración. Tenemos que también pedir: Señor, dame el querer como el hacer, revélame el oculto para actuar conforme a tu plan profético en mi vida y cumplir tu voluntad y no la mía. Y el séptimo paso era perdonar a otros. Decíamos que Dios es el amor, y la expresión más grande y más elocuente, la expresión maravillosa del amor de Dios es el perdón. Cristo mismo dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, a los que los estaban crucificando. Es decir, que aún en la cruz, Dios encarnado en Jesús fue una promesa de amor en toda la extensión de lo que implica el amor. Y perdonar es el acto de amor más grande. Cuando usted y yo en algún momento de nuestra vida alguien nos falló, nos traicionó, nos humilló, nos hirió, vamos, y usted fue capaz de perdonar, usted tuvo que haber sentido un abrazo extraordinario de Dios a través de su Espíritu que mora en nosotros, donde usted entendió más el Evangelio de Cristo, porque jamás nos podemos comparar a lo que Él sufrió para redimirnos. Por lo tanto, no hagamos de las ofensas algo
dramático, porque es que somos seres muy dramáticos y magnificamos muchas veces hasta las ofensas. Mire, a veces más una mal interpretación o una confusión de los hechos, porque si dialogáramos con la otra persona, tal vez ni fue dirigida a nosotros y nosotros lo tomamos personal. El exabrupto, la impulsividad, la falta de dominio propio, que es el último valor del espíritu y del fruto del espíritu, nos lleva a herirnos unos a otros. Hay que santificar todos los sentidos para tener mucho cuidado y estar apercibido de no fallar ni ser piedra de tropiezo en la vida del prójimo. Eso lo dice la palabra de Dios. No juzguéis y no nos constituyamos en piedra de tropiezo del otro, porque el juicio siempre es de Dios y nadie conoce lo que está en el corazón del otro, ni siquiera en el de nosotros también. Así que hay que aprender a callar, amados hermanos, hay que aprender a observar y nuestro deber es de intercesión. Orar para que Dios tome control de la vida nuestra primero y la vida de nuestro prójimo. Pero que en el interín, en el medio, tenemos que ir doblegando, sometiendo, quebrantando una predisposición del ser humano que es juzgar o hacer el trabajo de Dios. Hasta ahí. Usted y yo tenemos que reconocer que no somos Dios, que la gente no cambia porque yo le grite, porque yo esté encima de él, porque yo esté insistiendo. Es trabajo del Espíritu y no debemos constituirnos piedras de tropiezo. Los 7 hábitos: oración, fe, lectura de la palabra, obedecer a Dios, depender del Espíritu Santo, dar a Dios y al prójimo y perdonar. Si no los escribió la semana pasada, los estoy repasando. Todos los días hago un inventario de cómo están esas 7, vamos a ponerle escaleras. Hay algunas, ¿verdad?, donde tropezamos y caemos más abajo. Eso es normal. La madurez es un proceso. Caemos, nos levantamos y nos levantamos por la gracia del Espíritu Santo, que cuando realmente en el corazón con humildad, sin nada de soberbia, con humildad, decimos: Señor, resbalé, perdona mi iniquidad, ayúdame a levantar, porque Dios es misericordia y en su misericordia Él siempre está presto a levantarnos y a traernos con lazos de amor. Pero también tenemos que tener ese mismo sentimiento genuino en el corazón y Dios hará su obra. El texto bíblico por el cual basamos este estudio de hacia la madurez en Cristo es Efesios 4:23. Efesios 4:23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Renovar es cambiar. Renovar es transformar en el espíritu de nuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El vestirnos del nuevo hombre o de una nueva naturaleza es una metáfora, ¿verdad? Nos está llamando a que revelemos una transformación. Tenemos que ser transformados. Está comprobado que el testimonio en el cual más aprende el otro, el prójimo, es el de las acciones y no en las palabras. Usted y yo podemos estar 1 hora, un día, una vigilia completa hablando de nuestro testimonio, que es lo que Cristo hizo en mí. No de uno, sino de ese protagonismo de Cristo en mi vida. Eso es inspirador, eso es edificante. Pero nosotros de quien hablamos y a lo que nos llama la palabra es hablar de lo que Cristo hace en la vida de la humanidad y de su plan salvífico. Por lo tanto, el testimonio va por una dirección, pero la proclamación de la palabra debe ser el asunto que nos ocupe. Es la proclamación de la palabra de Dios. Menos yo, menos de mi historia, menos de la cotidianidad de lo que me pasa y más
ir a la palabra de Dios, ir al ministerio de Jesús, ir a los evangelios y cumplir con lo que se nos ha designado desde que se instituyó el ministerio de Jesús hace 21 siglos. Bien, recordemos esos primeros cristianos y esos primeros mártires y sintámonos privilegiados en la misericordia de Dios de que vivimos en este tiempo. Si extrapolar es salir de aquí para ir al más allá. Si extrapolamos y fuéramos los cristianos del primer siglo, amados hermanos, estaríamos pasando martirologio. ¿Qué es eso? Ser apedrado, encarcelado, muertos o degollados por defender nuestra fe en Cristo Jesús. Hubo otros que abrieron el camino a que hoy usted y yo sigamos teniendo la palabra de Dios, que es vida en nuestra vida, y ese plan de salvación que es de usted y mío, porque Dios no cambia, es inmutable. Pero le costó a muchos otros cristianos y le cuesta a misioneros en diferentes partes del mundo arriesgar su vida por la fe en Dios y por llevar un mensaje misionero a lugares donde todavía no se acepta a Jesús con libertad. Por lo tanto, no demos por sentado que no tengamos que sufrir en algún momento tribulación. Miremos a Pablo. Para mí, el morir es vivir en Cristo. Y he aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia. Por eso es importante ese tercer paso, que es la lectura de la palabra de Dios, y no solamente la lectura. Cuando decimos lectura es adiestramiento en el conocimiento de la palabra de Dios, de los libros contenidos en la Biblia y de cómo a través del Espíritu se revelan verdades que son necesarias en mi vida en diferentes áreas, porque cada uno de nosotros tenemos una intimidad con Dios y Dios obra con cada uno de nosotros de manera individual. Bien, quiero compartirles entonces en la mañana de hoy señales de madurez cristiana. Es una investigación que realicé. Recuerden que complementamos el folleto de discipulado con temas afines de manera tal que usted y yo no puedo dar lo que no tengo. Yo tengo que entender bien estos capítulos, busco material adicional que me ilustren, que me capaciten, que me revelen, que me brinden luz para poder apoderarme del tema y que Dios haga la obra en mí y yo me pueda aplicar lo que les estoy hablando. Porque el discipulado es crecer en fe. Recibimos palabra de Dios para luego compartirla. No podemos recibir palabra de Dios y amén. Recibimos para dar. Por lo tanto, quiero compartir en la mañana de hoy señales de madurez cristiana. Algunas de las preguntas más importantes que surgen en la mente de un cristiano debe ser: ¿cómo ando en mi madurez espiritual? Y yo estoy segura, amados hermanos, que usted que me está escuchando también se lo ha preguntado. ¿Estoy creciendo? ¿Cómo estoy creciendo en la fe? Esa madurez espiritual es evidente en mi vida, doy testimonio de ella. Estoy siendo cada día más como Jesús, que es nuestro paradigma, a quien vemos como ejemplo. O si Jesús me estuviera viendo, me daría azote porque yo estoy dañándole su imagen con mi comportamiento. Cuidado, todos nos hemos hecho eso, nos hemos hecho esas preguntas. La Biblia enseña repetidamente que los cristianos debemos madurar de muchas maneras, todas las cuales nos permiten dar la gloria a Dios y cumplir nuestro propósito en la tierra. Una vez más, en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 8 al 10, ¿verdad? Efesios 2, capítulo 8 al 10, versículo 8 al 10, podemos dar continuidad a esta pregunta. En otras palabras, cristiano que no tiene transformación, no tiene
no es un cristiano genuino. La salvación no es un seguro de vida eterno. La salvación la arriesgamos, amados hermanos, cuando quebrantamos la fe, cuando conociendo el plan de Dios en nuestra vida, conociendo el evangelio, transgredimos conscientemente, arriesgamos nuestra fe. No sabemos cuándo morimos, no sabemos si, ¿verdad? Siempre estamos arrepintiéndonos y poniéndonos ante la presencia de Dios, pero no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a morir. Y si hemos arriesgado la fe y no nos ha dado tiempo de arrepentirnos, tenemos ahí un problema. Por eso es que no quebrantemos los mandamientos, porque no sabemos ni en dónde ni cuándo nos toca el turno de la muerte. La salvación no es una fórmula tampoco, ¿verdad? El evangelio no es una fórmula para hacernos ricos, para hacernos famosos, para curarnos por nosotros mismos. Nosotros no somos Dios. Jamás, jamás podemos estar diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, ni demandándole. Nosotros somos siervos en amor al Padre Celestial, sometiéndonos a su señorío, a su voluntad y a su poder. Y Dios obra de manera inescrutable. ¿Qué quiere decir esa palabra inescrutable? Que ningún ser humano puede saber el plan de Dios. Por eso es que la segunda venida de Dios a través de su Hijo Jesús, tampoco nadie puede decir ni el día ni la hora. Bien, por lo cual nuestra dependencia en amor y en gozo es a Dios soberano. Bien, las escrituras enseñan que una vez que somos salvos, porque nos hemos arrepentido y nos constituimos en hijos de Dios, hermanos de Cristo, nosotros debemos hacer ciertas cosas. Primero, imitar a Cristo. ¿A quién nosotros vamos a imitar? No es el hermano de la fe. Usted no puede tener la mentalidad de que ahora yo voy a querer imitar al cantante que yo admiro tanto, cristiano, que una de sus alabanzas ministró a mi vida y ahora yo quiero ser ese cantante. Eso es envidia, amados hermanos. Usted no puede tener la vida de otro, usted tiene la suya y con la suya Dios le dio un propósito. Usted tiene que amarse, usted tiene que perdonarse. Muchos hermanos de la fe se han arrepentido de sus pecados, Dios lo ha perdonado, pero ellos no se han perdonado y viven en condenación y viven con falta de amor propio, pues no ha habido restauración. Usted necesita intercesión, necesita de una guía pastoral, porque usted tiene que amarse. Una vez usted se ha arrepentido, usted es criatura nueva y usted viene en el conocimiento de que usted es un hijo precioso de Dios. Por lo tanto, el amor propio tiene que estar ahí. El amor y la aceptación, yo me acepto como yo soy, yo me amo, porque yo soy hija del amor, que es Dios mismo, y yo debo cultivar el amor propio para repartirlo a mi prójimo, para tener salud espiritual y salud física y emocional, porque todo nos lleva a una relación saludable. Saludable porque la salud es bienestar. Y cuando estamos con Dios tenemos bienestar en todos sentidos de la palabra, ¿verdad? Bienestar holístico, quiere decir del todo, que constituye el ser humano. No podemos negar la carne, no podemos negar que somos seres trinos, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos que tener en balance nuestras tres capacidades, identidades o las tres naturalezas. Tenemos que tener salud. Bien, y miramos a Cristo. Y la referencia bíblica, por si la quieren ver consultar, es Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Cuando estamos en esa madurez, ¿verdad? Las escrituras nos va llevando a imitar a Cristo conforme así lo declara en Primera de Corintios 11, versículo 1. La segunda característica es amar a los demás como a Cristo. Si yo amo a Cristo, yo no puedo tener hang-ups, no puedo tener cabos sueltos o issues contra un prójimo, porque ahí daño mi relación con Dios. Tenemos que amar a los demás como a Cristo y perdonar.
conforme así también lo dice Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Amar a los demás como a Cristo. Amar en el perdón, en misericordia, en tolerancia, en gozo, en paz, en benignidad, con dominio propio, sin ofender. Bien, Primera de Juan 4:7. La primera es imitar a Cristo. La segunda, amar a los demás como a Cristo. La tercera, entregarse como a Cristo. Entregarse como a Cristo. En todo lo que hagamos, ¿verdad? No hacerlo para aprobación del mundo ni de los hombres, sino para ser obreros aprobados en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en Efesios 5, 1 al 2. Efesios 5, 1 al 2. Cuarto, guardar los mandamientos de Cristo. Son 10 mandamientos, los vemos en Éxodo 20, de Deuteronomio se vuelven a repetir. Mira, amados hermanos, guardar los mandamientos son 10. Antes en la antigüedad el pueblo judío tenía como 700 mandamientos. Mire, ¿por qué se nos hace tan difícil guardar 10 específicos? 10 específicos que nos llevan a una vida ética, a una vida de moral, a una vida con un alto estándar. ¿Por qué? Sí, yo no quiero, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a desear la mujer de mi prójimo, honrar a nuestros padres, tener a un solo Dios, son específicos. Pero si usted no se los conoce, usted no puede obedecer lo que usted no conoce. Por eso es que Éxodo 20, amados hermanos, los 10 mandamientos, venden, ¿verdad? Muchos cuadros, mucha palabra impresa, que donde usted lo puede tener en un lugar accesible hasta que se los aprenda. Y si la memoria le falla, pues usted los tiene y los lee todos los días. A ver, ¿en cuál de estos mandamientos ando un poco tembleque? Porque no podemos ser tembleques, cristianos tembleques, de un día hoy los respeto, el otro día no los respeto, porque yo puedo manipular a Dios y me escondo y Él no me ve. Mire, usted es un inmaduro. Usted y yo somos inmaduros. Si pensamos en eso, mire, no somos cristianos. Ese nombre nos queda muy grande y lo estamos manchando. Tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Cristo y preservar con temor y temblor nuestra salvación. Y ese llamado a obedecer los mandamientos está en Juan 14:15. Juan 14:15. Excepto crecer en santidad como Cristo. En santidad es en obediencia a su palabra y ir dominando y sometiendo y quebrantando los deseos inicuos de nuestra carne. Esa perversidad, esa iniquidad natural del ser humano, someterla en el nombre de Jesús, reprendernos nosotros mismos, pedirle a Dios que nos cuide de nosotros mismos. A veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Vamos a Pedro, ¿verdad? En esa santidad, en ese crecimiento en santidad, lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pidamos por santificación de nuestro sentido, lo que entra a nuestra vista, a nuestros oídos, por nuestra nariz, por nuestra boca, por nuestro tacto. El órgano más grande del ser humano es la piel. Tenemos que santificarnos todos. Recordemos que Dios habita en nosotros a través de su espíritu. Nuestro cuerpo tiene que estar santificado. Tenemos que tener una alerta de preservar nuestra salud porque Dios vive con nosotros y en nosotros. Y el cuerpo es el templo del espíritu. Bien. Y séptimo, tenemos que tener disposición de sufrir como Cristo. Esta parte es difícil. Tener disposición de sufrir como Cristo. ¿A qué se refiere eso? Usted sabe que el llamado es a que tome su cruz y sígame. Queriendo decir que cada uno de nosotros tenemos pruebas y aflicciones, pero confiar. Él nos dice, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, en ese tránsito de problemas o de situaciones difíciles, enfermedades, pérdidas, lidiar con muerte de seres queridos, todo es transitorio, todo va a pasar. Y cada vez vemos que la cruz, cuando estamos con Cristo, la cruz es llevadera porque el lugar
de doblegar nuestra fe, la fortalece en Cristo Jesús. Y para Él siempre es la gloria. Y ese sufrimiento, tener esa disposición de sufrir como Cristo, la vemos en Primera de Pedro 2:21. Repaso 7 áreas de crecimiento espiritual. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. No busque otro modelo, no lea 20 biografías de gente que usted admira más en la carne. Mire, imitar a Cristo. Si va a comprarse una biografía, buscar un libro de sana doctrina, ¿verdad? Que hable del ministerio de Jesús, porque a Él es que vamos a imitar. Imitar a Cristo, primera de Corintios 11:1, primera de Corintios 11:1. Segundo, amar a los demás como a Cristo. Amar a los demás como a Cristo. Primera de Juan 4:7. Amar a los demás como a Cristo. Primera de Juan 4:7. Tercero, entregarse como a Cristo. Entregarse como a Cristo. Efesios 5:1-2. Entregarse como a Cristo. Efesios 5:1-2. Cuarto, guardar los mandamientos de Cristo. Juan 14:15. Guardar los mandamientos. Juan 14:15. Crecer en santidad. Sexto, crecer en santidad como Cristo. Primera de Pedro 1:16. Crecer en santidad como Cristo. Primera de Pedro 1:16. Y el séptimo, sufrir como Cristo. Primera de Pedro 2:21. Sufrir como Cristo. Primera de Pedro 2:21. Bien, la pregunta es, por la gracia de Dios, ¿veremos señales de madurez cristiana en nuestra vida? Claro que sí. Si seguimos estos pasos, veremos señales de madurez cristiana en nuestra vida. Hay fórmulas, hay pasos, todos dentro de lo que es la palabra de Dios. Hay 4 señales que pueden ayudarnos a hacer una evaluación. La primera, vemos las pruebas como un entrenamiento. Esa es una señal de madurez. Vemos las pruebas como un entrenamiento. En el gimnasio, ¿verdad? Los atletas contratan a entrenadores que les hace doler el cuerpo para llevarlos a un potencial competitivo. Los presionan al límite, les proporcionan resistencia, le combinan dieta, le combinan, ¿verdad?, medicina deportiva, les están evaluando su rendimiento. Así en la vida cristiana cuando se trata de pruebas. En las pruebas aumentamos nuestra fe, aumentamos nuestra dependencia del Espíritu Santo, oramos más. ¿Cierto o falso? Es cierto si operamos los seres humanos, amado hermano. Así que las pruebas son nuestro ejercicio de entrenamiento en donde vemos la mano de Dios. Lo dice su palabra. Dios se gloria en nuestra debilidad, pero no podemos estar resentidos. Tenemos que, con gozo en nuestro corazón, someternos en obediencia a la voluntad y a la soberanía de Dios Padre. Bien, nosotros además tenemos que recordar, conforme nos dice la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículos 3-5, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En una ocasión estábamos en un ejercicio de estudio bíblico en mi congregación y hablábamos de qué le podíamos pedir en ese momento a Dios. Y me tocó mi turno y yo dije paciencia. Y mi pastor me dijo, cuidado, Janet, porque conforme a lo que dice la Escritura en Romanos 5, de 3-5, si usted pide paciencia, la paciencia se adquiere en la prueba. Usted está pidiendo pruebas. Y dije, no, pues yo pido amor. A veces, amados hermanos, creemos que paciencia es un don que viene, ¿verdad?, sin entrenamiento. Y ahí
este varón de Dios, mi pastor, dijo, vaya a Romanos 5, 3 al 5 y se lo voy a compartir con ustedes, lo acabo de leer, ¿verdad? En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo voy a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pues si usted pide paciencia, va a estar atribulado. Y la paciencia prueba. La paciencia produce prueba, porque usted no va a estar paciente cuando está tranquilo. Usted va a desarrollar ese don, que es un fruto del Espíritu, cuando es probado. Y la prueba produce esperanza, porque la esperanza es nuestra fe en Cristo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, así que hay que cultivar todo el fruto del Espíritu, pero ninguno viene sin adiestramiento. Eso es parte del proceso de madurez. Segundo, oramos con una amplia perspectiva. La oración puede ser un tema delicado para muchos cristianos porque la ven como algo más bien personal, privado, solamente íntimo. Pero la vida de oración es también una vida de congregación. Debemos ser, ¿verdad?, específicos. Nuestra vida de oración es un indicador de madurez. Por ejemplo, nuestras necesidades físicas y emocionales son increíblemente importantes para Dios. Lo vemos en Mateo 6, en 2 de Corintios 12, en 1 de Pedro 5 al 7. Pero la oración es mucho más que pedirle a Dios que haga todo lo que nosotros querramos, ¿verdad? Es muy revelador ver cómo la mayoría de las oraciones del apóstol Pablo se centraban más en orar por la salvación de las almas, la liberación del pecado, puertas abiertas para seguir cumpliendo con su misión evangelística, la paz centrada en Cristo Jesús, el gozo en las pruebas y la acción de gracias a Dios por todo lo que estaba haciendo en los corazones de los creyentes. Bien, Pablo, más que pedir, daba gracia y seguía pidiendo porque la gracia de Dios le ayudara a cumplir la comisión evangelística. ¿Por qué nosotros oramos? ¿Qué pedimos? Mire, hermano, allí usted vaya a su cuarto en lo privado, preséntese tal cual es y revele a Dios su corazón. Pero meditemos en qué insistentemente le estamos pidiendo. Bien, estamos siendo intercesores, pedimos por crecimiento espiritual, pedimos por quebrantamiento para ser santificados. ¿Qué pedimos? ¿Pedimos en la carne? ¿Pedimos en el espíritu? Hay un balance. Cuando pidamos, recordemos que pedimos para que conforme a su voluntad y no la nuestra. Hemos tenido, ¿verdad?, situaciones en que hemos pedido y si no recibimos en la medida que nosotros pedimos, que tal vez la oración ha sido más exigirle a Dios, ahí contristamos el espíritu y tenemos crisis espirituales y crisis de fe. Evalúese. ¿Por qué usted llegó a una crisis de fe? Porque tuvo una pataleta y como Dios no le respondió una petición, usted dijo, pues yo ya no tengo ninguna fe. Porque en la niñería de la fe, que en ese momento tal vez hemos tenido, hemos creído ser merecedores de lo que pedimos y a Dios no le plació porque Él es soberano y quizás no, Él nos está cuidando de nosotros mismos, porque si nos otorgara todo lo que le pedimos, pues Él no es Dios y se invierte en los papeles. Nosotros somos su creación, pero Él es soberano. Soberano. Quiere decir que Él nos dará conforme a su voluntad. Bien, la tercera área que dice si somos maduros. La primera dijimos, ¿verdad? Repasando, si demostramos madurez, si vemos las pruebas como un entrenamiento. La segunda, si oramos sabiendo que Él es soberano. La tercera área, responde a la confrontación con mansedumbre. Cuando la gente está a la ofensiva, quiere decir que siempre ataca primero, tenemos una tendencia, ¿verdad?, a demostrar falta de madurez.
La madurez es el antídoto para el tipo de orgullo que siempre asume que en esa prepotencia del carácter, que sentimos que siempre tenemos que defendernos y demostrar que nosotros tenemos la verdad. Mire, hay una invitación importante. Vamos a los proverbios. La sabiduría se revela en la paz, en el dominio propio. Y la sabiduría no es nuestra, es de Dios. Por lo tanto, hay esperanza, ¿verdad? Proverbios 26:12 nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26:12. El que siempre se está defendiendo, el que cree que siempre tiene la razón, el que se cree, ¿verdad? El justiciero encarnado, habla su soberbia, habla su amor propio, su egoísmo. Ahí podríamos cuestionar si están los frutos del Espíritu, conforme, ¿verdad? Están bien delineados en Gálatas. Tenemos que ser confrontados. Tenemos que ser confrontados. Tenemos que pedirle, Señor, quebrántame y sé tú. Hazme un odre nuevo. Usted y yo tenemos que demostrar madurez y buscar presencia de Dios diariamente para que aprendamos a callar. Dios obra en su tiempo, en su manera. No juzguemos a los demás. Por lo tanto, cuando nos confronten con amor, tenemos que evaluar que de lo que nos están criticando tiene razón, y si tienen razón, modificar comportamiento, someternos a la palabra para no dañar el título de ser embajadores de Dios en la tierra. Es un titulazo, amados hermanos. Eso hay que hacerlo con excelencia, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Cuarto, los pecados en tu vida se han ido o reincides. No hay madurez si volvemos atrás y pecamos y tropezamos con la misma piedra. No es que seamos perfectos, pero tenemos que estar en progresión constante. La progresión constante nos eleva. Yo no soy perfecta, usted tampoco, nadie, ningún ser humano en el planeta es perfecto. La pura verdad es que tenemos que despojarnos del hombre viejo, del pecador, y ser renovado por el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a transformación. Recordemos Efesios 4:22-24. La transformación nos lleva a dar testimonio del Espíritu, que es Dios mismo en nosotros. Por la gracia de Dios, ciertos pecados como la incredulidad, la adicción o el odio pueden ser destrozados en una conversión, mientras que otros pecados que son de hábito toman tiempo para desaparecer. Por eso nos tenemos que saturar, llenar de la palabra de Dios, que es nuestro escudo. El Señor puede usar el consejo, la predicación, la oración como un medio de gracia por el cual se abordan ciertos pecados. Cuando se trata de pecado y tentación, Dios siempre proporciona una vía de escape en su palabra. Vaya a 1 Corintios 10:13. Y un cristiano se le implora sin duda que trabaje con salvación, para su salvación con temor y temblor. La salvación trabajada con temor y temblor es una de las advertencias que hace el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, el versículo 12. Mientras tanto, un cristiano maduro confía en el poder de la gracia, que es mayor que todo pecado, sabiendo que es porque Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito. No lo digo yo, lo dice una vez más el apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 15. Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Por eso es que tenemos que alimentarnos de su palabra, alimentarnos en la oración, vivir una vida santificada. Estamos confesando nuestros pecados. Tenemos una vida de santidad o una vida frívola. A medida que
nosotros ejercitemos nuestra fe, vamos a seguir viviendo por la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Y no va a ser vano el trabajo de Dios si nosotros estamos dispuestos a rendirnos a su soberanía. Bien, hay una diferencia entre el hombre nuevo y el nuevo creado por Dios en el corazón. Porque estamos hablando de que tenemos que ser transformados. La transformación se tiene que dar en el corazón. Efesios 4, 22, 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quitar al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. La palabra clave para efectuar un cambio permanente del carácter, quitando, ¿verdad?, de manera simbólica la ropa vieja y vistiendo una nueva, es renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo se renueva? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra, meditando en Cristo, viviendo en oración. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro pensamiento. Recuerde que hemos dicho que el enemigo usa como campo de batalla nuestra mente, nuestros pensamientos, para manipularnos en la mentira. Él es el dueño de la mentira. Nos sabotea si nosotros se lo permitimos. Por eso en nuestra mente tiene que estar la palabra de Dios sellada, constante, para crear, ¿verdad?, un escudo protector, y la mente esté protegida a través del Santo Espíritu que nos habita, por la misericordia de Dios, para que podamos ser fuertes en el día de la prueba. Hay una lucha interna que se describe en Gálatas 5, versículos 16 al 24, porque no es fácil andar en obediencia, hermano. Lo sabe usted que me está escuchando y viendo, y también lo puedo decir yo. Y en Gálatas 5, 16 al 24 leemos en el nombre de Dios Trino las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto. Amonestar es advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nos sometemos al Espíritu, ¿qué fruto se manifestará? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Estos tres primeros frutos se dan en nuestra relación con Dios: amor, gozo y paz. Benignidad, bondad y paciencia son frutos con relación a nuestro prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Y la fe, la mansedumbre, la templanza, que no es otra cosa que el dominio propio, es nuestro sometimiento en relación con Dios. Fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué relación vemos entre el versículo 16 y el 24? El 16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Amados hermanos, en la clase de hoy la madurez en Cristo nos ha llevado a estar alerta de que el pecado habita en nuestro sentido, en nuestra mente. Somos herederos del pecado original, por lo tanto está en el ADN del ser humano. Pero como yo tengo un conocimiento que vivo en el Espíritu con Cristo Jesús y que el Espíritu de Dios mismo nos habita, vengo un conocimiento de que yo tengo un poder a través del Espíritu Santo, porque el poder es de Él, que se manifiesta en mi vida preservándome para la salvación de mi alma. Por lo tanto, mi lucha no es contra carne, sino principados y potestades en el ámbito espiritual. Y nosotros, como soldados de la fe, tenemos que ejercitarnos con las armas espirituales que están en la palabra de Dios, viviendo en el espíritu y desarrollando nuestras capacidades en el espíritu a través de la revelación de Dios mismo en su palabra. Y esto es un caminar, es un proceso. Dicho eso, es importante que usted siga repasando, ¿verdad?, la palabra de Dios, los versículos que nos están ayudando y nos guían, nos animan a tener entendimiento de la madurez en Cristo, que son procesos de evolución espiritual donde nos lleva a proteger lo más sagrado, que es ese don que Dios nos ha dado, esa dádiva, ese regalo de salvación, para que juntamente con Él podamos estar en la vida eterna. Esto es grande, esto es lo más maravilloso para un cristiano, es un privilegio, pero lo asumimos con temor y temblor, en la obediencia y en el amor a nuestro Padre Celestial. Pausamos hasta aquí la segunda parte y con el favor de Dios continuaremos el próximo lunes. Sí, aleluya. Qué bonito devocional para el crecimiento y el provecho de cada uno de los oyentes. Hermanos, revise si usted no ha estado desde el primer devocional, puede ir al canal de YouTube. Ahí usted encontrará toda el discipulado número 1 y el discipulado número 2, y estamos ya en el nivel número 3, que es la madurez en Cristo Jesús. Fíjese que cuando decimos nivel 1, nivel 2, es como la preparatoria, el primer grado, el kindergarten. Son etapas que usted va llevando. No se espera, Dios no espera que usted se convierta hoy y ya mañana sea maduro. Pero es necesario. Si usted no envía a su niño a la escuela, no va a aprender. Si usted no le ayuda a su hijo, no lo motiva a estudiar, no va a seguir estudiando. Así que aquí estamos para animarte, para motivarte a que estudies la palabra de Dios. Esto es una herramienta poderosa, estos discipulados. Si no lo puedes digerir rápido, ve pausadamente anote en el canal de YouTube y tú puedes hacer tu propio estudio, revisando y pidiéndole al Espíritu Santo que te revele, que te afirme la palabra en el corazón. Porque una cosa, hermano, es escuchar y otra cosa es ponerte a estudiar tú y dejar que el Espíritu Santo, esta es una guía. Lo que estamos haciendo nosotros es una enseñanza, una guía para abrirte, para motivarte, abrirte al entendimiento y para que tú puedas entrar en esa intimidad con el Señor al estudio de la palabra de Dios. Te va a apasionar, te va a enamorar. Amén. Te va a regañar, porque el Señor nos regaña, el Señor nos exhorta, pero el Señor nos consuela en la palabra de Dios. Así que te invitamos y te animamos por el amor de Jesucristo, que mientras tengamos vida tenemos esperanza. Así es. Haz la tarea. Te animamos como padres espirituales, como líderes espirituales. Hermanos de la fe. Y hermanos de la fe, así mismo. Te animamos a que tomes tiempo para que tú revises este material toda la semana, día a día, que hagas tu devocional con nosotros, que vayas
y compartas. Porque fíjense, cuando uno estudia y comparte, aprende. Sabe que tiene el conocimiento ya adquirido. Ha sido un proceso, son muchos años. Hermana Janet, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiana? Yo me convertí a los 11 años y tengo 52. Ah, imagínese, yo me convertí casi a los 24 y tengo 60. Así que, pero ha sido un caminar con el Señor. No entendíamos, no comprendíamos, pero ahí estaba el Señor, siempre revelándonos, siempre enseñándonos, siempre motivándonos. Y le damos gracias a todos los líderes que fueron parte de nuestra vida espiritual. Siempre. Le damos gracias a ellos que nos animaron así, como hoy estamos animándote a ti. Tal vez mañana vas a ser tú animando a otros. Pero Así queremos dejarte un legado, hermano, que no perdemos el tiempo. Realmente con el Señor encontramos nuestro destino, encontramos nuestro futuro y encontramos esa madurez que necesitamos para vivir vidas estables. Amén. Vidas estables, no vidas de roller coaster, que hoy día estás arriba, mañana estás abajo. Un vaivén en la vida, que hoy digo que amo, mañana te digo que odio. Y estamos en esas confusiones porque dice que hay una lucha, el espíritu y la carne tiene una lucha, pero cuando tú sometes la carne al espíritu, como dijo Vinco, jaque mate, le damos jaque mate al enemigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Démosle jaque mate al enemigo, aumentando nuestro conocimiento y poniéndolo en práctica para que tú puedas ver que la palabra tiene efectividad en nuestra vida. Amén. Gracias, hermana Janet, te amamos, bendecimos tu vida, la vida de tu familia. Gracias por tomar el tiempo de este compromiso maravilloso en cual tú nos edificas. Es un privilegio tenerte y ser parte realmente del reino del Señor y poder compartir esta palabra poderosa y maravillosa. Así que oramos para ser despedidos y les decimos que tengan un día bendecido, Janet.